Yo vengo del IES Valle del Azahar, como ha comentado el compañero, y voy a hablar acerca de los recursos, algunos de los recursos didácticos que yo he utilizado principalmente en mi metodología de trabajo, ¿vale? Entonces, me gustaría abrir con un vídeo muy breve que han hecho los propios alumnos y que yo creo que ilustra bastante bien el perfil de estos alumnos, lo que nosotros hacemos y cómo se sienten ellos dentro del curso. Así que... Apaga la luz, por favor. Apaga la luz, por favor. Yo soy Paula, de primero de FPB, canto y flamenco y estoy en este curso para poder sacar el título y tener algo. Intento poner de mi parte en muchas ocasiones, pero mi mente me agobia influye y no pare quieto. Aunque mis gustos no sean hechos y tienen más parte de ser artista, el tratar tanto con la gente de ese entorno y conocer a tantas personas creo que va a ser bueno para esto para mí. La parte de la atención al cliente también me ayuda a tratar mejor a la gente y tener una conversación estructurada. Hola, soy Vini. Estoy en el curso del primero de FPB. Este curso de FPB me encanta, es lo mejor que me ha podido pasar en la parte estudiantil y estoy súper contento con este curso. Hola, soy Orellana y estar en el FPB es un poco estresante porque, tío, las cuatro paredes agobian mucho y al final hay a veces que sale la rabia de todos porque todo el mundo no está bien todos los días. Y hay chillidos y gritos, y a veces que sales con la cabeza como un monstruo, pero al final, al cabo, somos todos una familia aquí, y nos queremos y ya. Yo sabía que toca la guitarra y yo quería ser mecánico, pero ya no me dio tiempo. Yo soy Claudia y tengo muchos compañeros de la FPB. Tengo un compañero que se llama Antonio, que toca la guitarra. Tengo una compañera que se llama Alicia, muy responsable. Tengo un compañero que se llama Pablo, que es muy nervioso y no sabe reírse. Tengo una compañera que se llama Orellana, que no viene a la primera hora, pero que me encanta. Y luego tengo una compañera que se llama Joana, que no habla mucho, pero que dibuja un montón súper bien. Y tengo un compañero que dice que es el puto amo y que es un friki, es un máquina con ordenador y es que está grabando esto. Hola, soy Paula, estoy en el curso del FPB y a mí me pareció que me iba a ir mejor, pero no tanto como ahora. Ahora la verdad que no me está gustando mucho, pero es una posibilidad de sacarme el curso y no quedarme estancada en la ESO. ¿Y qué más? ¿Qué más puedo decir de este curso? Que he tenido muchas peleas con gracia. Y con cuánto más, ya. Ya puede encender la luz. Bueno, pues estas son algunas de las características que identifican a los alumnos con los que trabajamos. ¿Vosotros venís de la formación? ¿Podés coger el micro? Sí. Vosotros sois profesores de formación profesional básica. Bueno, pues son algunas de estas características. Uno de ellos decía que lo habían metido ahí, que él quería hacer mecánica y eso es comercio. Otra que ella es artista, le gusta más la parte del arte. Bueno, una de las chicas dice que se ahoga dentro del aula, que las cuatro paredes se les vienen encima. Otro como que se ha descubierto siendo estudiante y está encantado. Otra que se ha peleado mucho conmigo, Gracia soy yo. Cuando dice que se ha peleado mucho con Gracia se refiere a mí, ¿no? Y con más compañeros. Y bueno, y con este grupo, pues yo he trabajado principalmente estos recursos didácticos. El aprendizaje por proyectos, el pensamiento, actividades de pensamiento lateral o divergente y la visita de profesionales de distintos sectores de actividad al centro de trabajo. Aunque hayan salido fuera, pero ellos se sienten cómodos, se sienten de otra forma y la interacción con estos profesionales es distinta cuando vienen aquí. Ahora me extenderé un poco más cuando llegue a ese apartado, ¿no? Entonces, del aprendizaje por proyectos hay mucha investigación.
yo me he apoyado en la que ha realizado Rudolf Tippel, que es psicólogo y profesor alemán, y porque tenía que apoyarme en alguna base científica y teórica para poder que me sirviera de guía también en esta exposición, y aparte porque comparto bastante con él, ¿no? Y entonces él dice que en el aprendizaje por proyecto, que además de que se puede actuar de una forma muy creativa, este tipo de aprendizaje permite adquirir competencias específicas y competencias interdisciplinarias, ¿no? Entonces, no sé si se ven bien estos títulos, son las competencias en las que él engloba lo que se aprende trabajando por proyecto, ¿no? El aprendizaje por proyecto. Y es, por un lado, las competencias específicas, como decía antes, que en este caso, por ejemplo, yo soy la profesora de los módulos profesionales, lo asociado a las unidades de competencia, atención al cliente, animación punto venta. Pues las competencias específicas sería, por ejemplo, cuando nosotros hemos trabajado con un proyecto que era de ambientar el centro en un mercadillo solidario, y un alumno estaba aprendiendo a trabajar con los lineales, con las estanterías, ¿vale? Las competencias interdisciplinarias a las que se refería antes, que se ven reforzadas por estas competencias específicas, sería cuando un alumno ha intentado poner los precios a esos productos que se vendían en la estantería y tenía que calcular el IVA. Para calcular el IVA hace falta saber tantos %. Entonces recurría a competencias de otras materias, ¿vale? Luego, en este tipo de trabajo se adquieren capacidades y competencias como consecuencia de trabajar de una manera cooperativa, autónoma, tienes que comunicarte con los compañeros, tratar de convencerlo cuando no estás de acuerdo. En definitiva, estás adquiriendo también competencias sociales y humanas que te llevas a otras áreas también, ¿no? Y sobre todo también la responsabilidad se trabaja bastante en este tipo de aprendizaje, porque el alumno es responsable de una parte de ese proyecto sin la cual el proyecto no culmina y que tiene que terminar en un tiempo determinado, porque si no su compañero no puede arrancar. Y esto lo lleva a otras áreas de conocimiento. Y además yo lo he visto cómo lo han trabajado después dentro del aula. Ellos se han organizado y por más que yo haya dicho anteriormente tienes que hacer, no sé, o no te va a dar tiempo, ha sido cuando han comprobado que si no terminan en un tiempo determinado no pueden hacer otros compañeros otra actividad, y han ido adquiriendo poco a poco esa responsabilidad que se han llevado a otros trabajos, y ahí sí se han hecho responsables, han trabajado y han culminado a tiempo actividades, etcétera, ¿no? Y luego pues también se adquieren competencias metodológicas, ¿no? Como por ejemplo comprensión de textos, cuando en la búsqueda de información ellos tienen que seleccionar, antes de empezar con el proyecto, pues hay una planificación de actividades, como veremos adelante. Ellos tienen que decidir qué información es la que van a seleccionar, y ahí ya están cribando, ya están sacando información de los textos que están leyendo, y es otra forma también de adquirir competencias, ¿no? Entonces, para mí, esta es la eficacia del aprendizaje por proyectos, y es que las competencias que tú adquieres desarrollando en esos proyectos te las llevas a otros terrenos de actividad, y a su vez las que has adquirido en otros terrenos, en otras materias, te las traes y las refuerzas y le ves la utilidad aquí, ¿vale? Al porcentaje le ves la utilidad cuando calculas el IVA. A la comunicación que nosotros damos le ves la utilidad también escrita cuando vas a desarrollar en otro examen. A la hora de encarar un examen, ellos ya saben que es también como un proyecto, es una secuencia. Si una pregunta no puedo sacarla en estos momentos, como me pasó en el proyecto porque no había pintura en esos momentos y tuve que recurrir a mi imaginación o tuve que recurrir a otra actividad, pues en el examen exactamente igual. Esta pregunta no la sé ahora, salto, voy a la siguiente, y eso va despertando partes de conocimiento en el propio examen sin darse cuenta, y cuando vuelven a la pregunta saben complementarla, como les pasó cuando aprendieron en el proyecto, ¿no? Bueno, dentro de las fases del proyecto, este hombre, Rudolf Tippel, al que yo me refería al principio, habla de estas fases, y en sí misma estas fases también son cuasi competencias que el alumno va adquiriendo, la capacidad de, pues esto, seleccionar información, planificar qué es lo que se va a hacer, decidir cómo se va a hacer. Ahora pondré unos ejemplos más prácticos cuando me refiero a los proyectos, algunos de los proyectos en los que nosotros hemos trabajado en el centro, ¿no? Controlar si se está haciendo todo adecuadamente, y al final valorar y reflexionar si habría que hacer algún cambio, qué resultado hemos obtenido, etcétera, ¿no? Bien, algunos de los proyectos en los que nosotros hemos llevado a cabo en el centro han sido la ambientación de Halloween,
Mercadillo Solidario y San Valentín. En la ambientación de Halloween, que se han visto algunas fotos en el vídeo del principio, pues trabajábamos, por ejemplo, como competencia específica, todo lo que era asomarnos a lo que es, pues esto, ¿qué es ambientar? Porque ellos cuando llegaron a esta formación, para empezar no sabían qué era la animación punto venta, uno de los módulos que nosotros, con los que estamos trabajando, para qué servía, porque estaban estudiándola, ¿no? Entonces tuvimos que hacer del instituto una gran tienda. Y entonces en esa tienda ha sido donde nosotros hemos desarrollado todas nuestras prácticas a base de escaparate, y poco a poco ellos han ido entendiendo que era esto de la animación punto venta, animando el instituto que hacía las veces, insisto, de tienda, ¿no? Entonces en este primer proyecto pues trabajamos, por ejemplo, la imagen corporativa, los colores. La imagen corporativa, si os acordáis de las fotos que hemos puesto al principio, eran murciélagos, estaban por todas partes. Los colores, no quisimos que hubiera calabaza y además fue así, a conciencia, ¿no? En el Mercadillo Solidario, por ejemplo, pues fuimos un poco más allá y empezamos a zarandear un poco la creatividad, ¿no? Y nos esforzamos en que el cartel no fuera las manos con las que asocia todo el mundo la solidaridad, o dos imágenes de personas desnutridas, con los que todo el mundo identifica claramente la solidaridad y el dar algo, ¿no? Y es por lo que creamos un tema para ese Mercadillo Solidario que se llama Forma. Ha sido muy rápido el vídeo del principio, pero en el cartel del mercadillo aparecía formas. Ese era el tema del Mercadillo Solidario. Y con esto de formas hacíamos un juego de palabras en el que incorporábamos imágenes. Por eso aparecían imágenes geométricas de cuadrados, rombo, ¿vale? Y a su vez formas era también la lectura de lo que se hace en el instituto. Formas y formas en solidaridad, formas en sensibilizarte con el otro. Es a su vez una forma de ayudar, la de sensibilizarte, ¿vale? Era todo esto trabajado a la vez, ¿no? Y en el proyecto de San Valentín, que es ese que habéis visto con tantos corazones y las tiras rojas y doradas y todo esto, pues queríamos que no fuera lo típico de Cupido y la flechita por todas partes, ¿no? Entonces, aquí abrimos mucho más la actividad e incorporamos otras disciplinas. Es decir, hablamos con otros departamentos de que, tomando como hilo conductor el amor, pues colaboraran con nosotros, y de ahí que vieseis en la cartelería lo de matemáticamente expresando el amor. Entonces los alumnos trabajaron te quiero infinito, hoy te quiero 2 veces al cuadrado, en fin, todas estas cosas. También trabajaron otros departamentos, inglés, educación física del centro, y historia, por ejemplo, fue muy curioso porque fue de donde partió la idea, ¿no? Y entonces estos alumnos hicieron el trabajo de cómo el amor fue protagonista en la historia y cambió el curso, y cambió incluso el curso de la historia en ocasiones, ¿no? Y se cogieron algunos personajes históricos y bueno, trabajaron los alumnos esto, ¿no? Entonces, este proyecto de San Valentín nos dio la oportunidad, además, de abrir la actividad al centro, en el sentido de que otros departamentos trabajaron con nosotros, se incorporaron a ese proyecto, ¿vale? Con lo cual los alumnos también tuvieron un poco de trabajaron competencias de dirección, por decirlo de alguna manera, porque ellos dirigían a algunos alumnos de otros cursos, de cuarto de ESO, por ejemplo, en concreto, que se incorporaron a la actividad, aunque fueran con carácter de apoyo, ¿no? Bien, eso en cuanto al el aprendizaje por proyectos. ¿Cómo voy de tiempo? 5 minutos, bien. ¿Hace frío? ¿Sí? Bueno. Lo quito enseguida. En cuanto al pensamiento lateral o divergente, nosotros hemos trabajado con actividades que de alguna manera permiten que el alumno encuentre soluciones o dé respuestas distintas a las que él daría a situaciones que ya conoce por su experiencia, ¿no? Y entonces aquí, pues de alguna manera es ofréceme algo distinto, como por ejemplo en lo del Mercadillo Solidario. No quiero que me pongas una imagen donde aparecen las 2 manos unidas, dame algo distinto, dame algún tema que la gente se pare aquí y diga, y esta ONG, por ejemplo, si ese trabajo fuera para una ONG, y esta ONG, ¿qué está diciendo con esto de formas? Porque esto, ¿qué tiene que ver con un Mercadillo Solidario? Formas, eso, puede captar o puede impactar más de entrada que a lo mejor las 2 manos que la pueden tener, que es una imagen más identificada. Pues esto es lo que tratamos con el pensamiento lateral, ¿no? Y hacemos ejercicios del tipo, pues, por ejemplo, yo trabajo las palabras encadenadas o preguntas de, a ver, tú, por ejemplo,
que le da la vuelta a la manzana sin moverse. Y se empiezan a dar respuestas, por absurdas, por raras que te parezcan, pero empiezas a trabajar en tu cabeza, porque tienes respuestas, ¿no? ¿Se te ocurre alguna? A mí, qué sé yo, un gusano silla de ruedas. ¿Alguna otra más? El plato del microondas se mueve, ¿no? Sin moverse. ¿Qué le da la vuelta a la manzana sin moverse? Bueno, no me quiero extender con esto, que me queda muy poco tiempo. Le da la vuelta, por ejemplo, a una acera, porque tú siempre buscamos lo fácil, y en un examen es igual, buscamos lo fácil, pero la manzana puede ser otra cosa que la manzana de comer, busca sinónimos, busca otras vías, ¿no? Y ahí es donde ellos trabajan y ven otras posibilidades, ¿no? Bien, y por último, pues también, como decía antes, traer a profesionales de distintos sectores de actividad a la clase. En este caso ha habido poco tiempo, pero han venido un visitador médico, un profesor de la UMA, otra chica a trabajar la gestión de las emociones, otra profesional, y tenemos previsto que vengan alumnos de... Ya, ¿no? Tengo que cortarlo, tengo que dejar aquí.